Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Fonseca Peña. Acá está mi documento. Eh, entonces decimos que estamos haciendo el video del simulador y nos dicen en una dimensión qué condiciones deben cumplir las masas y las velocidades de los cuerpos para moverse en sentidos iguales o sentidos opuestos. Entonces las masas de las partículas pueden ser distintas al igual que la velocidad. Solo que si queremos que el sentido de estas sean el mismo, las velocidades de las partículas deben ser positivas. Entonces vamos a mirar en una dimensión, las masas son distintas, pero entonces las velocidades van a ser positivas, con el fin de que se muevan en un solo sentido. Damos play y ellas se mueven en un solo sentido. Listo. Y si queremos, cuando los sentidos son opuestos, entonces las velocidades tienen que ser inversas. Entonces tendríamos que en una dimensión las masas pueden ser distintas y ahí se mueven en sentido contrario ya que las velocidades son distintas. Listo. Ahora la segunda pregunta dice, en dos dimensiones, establezca una situación en la que el choque sea elástico, inelástico y completamente inelástico. ¿A dónde va la energía en los últimos casos? Entonces tenemos dos dimensiones, eh, tenemos la energía, tenemos eh, el elástico y miramos que la energía no disminuye, la energía se conserva. Ahora vamos a hacerlo para cuando es inelástico. Cambiamos acá y observamos que la energía en el golpe inelástico disminuye un poco. Ahora, para un choque completamente inelástico, tenemos que la energía disminuye considerablemente a tal punto de que las dos masas se quedan unidas por un momento. Entonces dice la pregunta, ¿a dónde va la energía en estos últimos dos casos? Dice, como la energía en estos dos últimos casos no se conserva, por tanto las partículas sufren esta deformación y el aumento de temperatura se obtiene de la energía cinética. ¿Listo? Entonces la tercera pregunta dice, en una situación en que dos partículas de diferente masa van a colisionar, ¿bajo qué condiciones permanecen inmóviles después del choque? Entonces dice que para que permanezcan inmóviles después del choque, la partícula de menor masa debe tener mayor velocidad y la partícula de mayor masa, debe tener menor velocidad. Además, la elasticidad debe ser de cero. Entonces tenemos dos partículas, empezamos. Partículas, dos masas distintas. Dos masas distintas. Vemos que las dos masas son distintas. La partícula de menor masa tiene que tener mayor velocidad y la elasticidad debe ser de cero. Y ahí vemos que cumple. Dice,
deje expresa una pregunta a los estudiantes que revisarán su video para que ellos den respuesta a su interrogante después de ver su video. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de dos partículas con la misma masa, con la misma velocidad, siendo una positiva y una negativa, con una elasticidad de 50%? Muchas gracias, hasta luego.